se convierte en una proposición falsa. 7 más 10 es 10. Si yo reemplazo X por 2, 2 más 3, 5, 2 más 3 es 5, es un número impar, convierte la expresión en una proposición. Pero si yo reemplazo esa X por un nombre constante que no está definido dentro de esos números, dentro de ese conjunto universal, el resultado es una expresión carente de sentido, ¿sí? Entonces, recordemos cuando nosotros hablábamos de los enunciados abiertos son aquellos enunciados que tenían una variable, ¿no? Que podían o no convertirse en una proposición. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esquemas proposicionales, trabajamos con conjuntos universos. Entonces, al reemplazar esa variable por un nombre o constante dentro de ese conjunto universo, la convierte en una proposición cuyo valor puede ser verdadera o falsa. Pero si está fuera del conjunto universo, es una expresión carente de sentido, ¿ya? Entonces, aquí vamos a llamar nosotros raíz o solución de un esquema proposicional en una variable respecto a un cierto universo. Se dice raíz o solución del esquema proposicional si el valor que tome el esquema para la variable, es decir, cuando reemplazamos esa X por A, la convierte en una proposición verdadera. Entonces decimos A, un elemento que pertenece al conjunto universo, es raíz solución del esquema proposicional si y solo si el valor de verdad de reemplazar esa X por A convierte este esquema en una proposición cuyo valor de verdad es verdadero. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo tengo en el universo de los números reales, la recta real que va desde menos infinito hasta más infinito, incluido el 0, voy a considerar el siguiente esquema. X al cuadrado es igual a 4. Para este esquema existen dos raíces, ¿no? X puede tomar el valor de menos 2 o X puede tomar el valor de 2. Al reemplazarlo, pues menos 2 al cuadrado, 4, valor de verdad del esquema proposicional para esa raíz es igual a verdadero. Lo mismo pasa con 2. ¿Qué pasará si este conjunto universo fueran los números naturales? Los números naturales, aquellos que empiezan en 1 y terminan en más infinito, ¿no? No consideran ni los negativos ni el 0. Entonces, la raíz solución solamente fuese X igual a 2. Entonces, una raíz solución es aquel valor que hace que mi esquema proposicional se convierta en una proposición cuyo valor de verdad es verdadero. Esos van a ser los conjuntos solución, ¿sí? Nosotros hemos estudiado las operaciones entre proposiciones, ¿no? Hemos estudiado que existen la operación unaria de la negación y las operaciones binarias de la conjunción, disyunción inclusiva, exclusiva, condicional y bicondicional. Con los esquemas proposicionales nosotros podemos operar de la misma manera como lo hacemos con las proposiciones, tomando siempre las siguientes consideraciones, ¿sí? El resultado de negar un esquema proposicional siempre es otro esquema proposicional, siempre. Por ejemplo, si yo tengo mi conjunto universo, que son los números naturales, y sobre ese conjunto me defino un esquema, X es un número primo, ¿sí? Vamos a decir, negándolo, no f de X, podemos decir X no es un número primo. Recuerden, la negación acompaña al verbo. Podríamos decir, no es cierto que X sea un número primo. Si tenemos otro esquema G de X,
X es un número divisor de 2, no G de X, X no es un número divisor de 2, no es cierto que. Entonces, la negación de un esquema proposicional siempre, el resultado siempre es otro esquema proposicional, ¿sí? Vean por qué es otro esquema, no es una proposición, porque sigue apareciendo aquí la variable X, no la hemos reemplazado, solamente la estamos negando. Si yo quisiera encontrar raíz solución de este esquema proposicional definido sobre los números naturales, pues son todos los números primos, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11, 13, así consecutivamente, 17, ¿no? Entonces, la raíz solución son aquellos valores que toma X y convierte la expresión en una proposición cuyo valor de verdad es verdadero. Esa es una raíz solución. Pero si yo voy a operar, no, el esquema, siempre el resultado es otro esquema proposicional, ¿sí? Y eso va a suceder siempre en la operación de la negación. ¿Qué pasa en las otras operaciones, en las operaciones binarias? En las operaciones binarias, para que el resultado sea otro esquema proposicional, los esquemas siempre tienen que estar definidos sobre el mismo universo. Ejemplo, acá miren, yo tengo 3 esquemas naturales, 3 esquemas proposicionales. Tengo un conjunto. Acá en el conjunto de los números naturales, lo que utilizamos nosotros para contar, me voy a definir 2 esquemas, f de x, x es un número primo, g de x, x es un número par. Y me voy a definir otro universo, que van a ser los animales domésticos, ¿sí? Los animales domésticos U van a ser los animales domésticos y me voy a definir 2 esquemas proposicionales. H de X, X tiene 4 patas, K de X, X es mamífero, ¿sí? Entonces, si yo trabajo, un momentito por favor, si yo trabajo de esta manera, miren, acá. Bueno, aquí lo he vuelto a copiar mis esquemas. X es un número primo, G de X, X es un número par. Vamos a decir que yo reemplazo X por 3. El resultado sería 3 es un número primo. El valor de verdad va a ser verdadero. Si yo reemplazo G de 3, 3 es un número par, su valor de verdad va a ser falso, ¿no? Si yo operaciono, lo voy a operacionar con la operación binaria de la condicional material. Vean, aquí todavía sigo trabajando yo con las variables. Digo, si X es un número primo, entonces X es un número par. Esquema proposicional. Ahora, si ya yo trabajo con la X reemplazada, es decir, con las proposiciones, yo voy a decir si 3 es un número primo, entonces 3 es un número par. ¿Sí? Aquí yo podría obtener el valor de verdad, no así acá, porque acá solamente estoy trabajando con las variables. Aquí yo puedo obtener el valor de verdad, ¿no? Entonces decimos, si el valor de verdad de f de 3 es verdadero, aquí lo hemos sacado, y el valor de verdad de g de 3 es falso, por la tabla de los valores de verdad, si el antecedente es verdadero, el consecuente falso, el valor de verdad sería falso, ¿no? ¿Sí? Pero lo puedo trabajar de esa manera. O yo puedo decir, miren, directamente puedo decir,
no f de x. Voy a copiar mi negación de acá, por favor. Voy a negar este esquema. Yo estaría diciendo f de x es un número par, no f de x no es un número par. O podría decir, no es cierto que f de x sea un número par. Mantengo la variable, esto va a ser igual a un esquema proposicional, ¿sí? Esquema proposicional sobre la variable x. Ahora, si yo reemplazo esa x por 5, ¿sí? Yo dijese no f de 5. Y esto sería 5. No es un número par. Esto vendría a ser ya una proposición. Y si es una proposición, pues tiene un valor de verdad, ¿no? Entonces, su valor de verdad, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? 5 no es un número par. Verdadero. Verdadero. Verdadero, listen. Verdadero. ¿Cuál es el valor de verdad de f de x? Valor de verdad de 5 es un número par. ¿Cuál es su valor de verdad? Verdadero, ¿no? Y si yo digo 5 no es un número par, ¿cuál es el valor de verdad? ¿Mm? Falso. Verdadero. Falso. 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 ¿No? Entonces, miren acá. F de X, en este caso, F de X es esta proposición que tenemos acá, solamente para que ustedes puedan conocer lo que es el concepto. Una vez que ustedes sepan el concepto, trabajarlo ya es lo de menos. Acá nosotros estamos diciendo f de x, ¿sí? X es un número primo, ¿sí? Vamos a decir que x, hasta acá nosotros estamos trabajando con esquemas proposicionales. Esquemas proposicionales en una sola variable, ¿sí? Vamos a decir que x lo reemplazamos por 5, ¿sí? X igual a 5, entonces nosotros, ¿cuál sería la expresión? ¿Mm? ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión si reemplaza X por 5? ¿Se durmieron? 5 es un número primo. 5 es un número primo. ¿Y en qué se convierte? 5 es un número primo, ¿qué es? Una proposición. Una proposición, ¿sí? Y si es una proposición, pues tiene que tener un nombre, P, ¿no? Entonces, al momento de reemplazar esa variable por un nombre o constante, es una proposición, ¿ya? Y si es una proposición, pues tiene que tener un nombre, ¿no? Su nombre va a ser P. Entonces, encontremos el valor de verdad de P. Eso es más o menos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Encontremos el valor de verdad de P. Si es una proposición, entonces el valor de verdad de P vendría a ser falso, ¿no? Estábamos con otro. Vendríamos a ser
5 es un número primo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Listo, entonces ahora lo vamos a negar nosotros, miren, lo vamos a negar. No f de x no es un número primo. ¿Qué sería? Esta expresión, ¿qué sería? Esquema proposicional, ¿no Un ven? esquema ¿Por qué? proposicional. Porque sigo trabajando con X. ¿Ok? Ahora, si yo lo niego, 5 no es un 5X, o si quieren ponerme el otro, no es cierto que X sea un número primo. ¿Qué es? ¿De qué estoy hablando? Sigue siendo un esquema proposicional. Sigue siendo un esquema proposicional, ¿sí? Sigue siendo un esquema proposicional. Perfecto. Ahora decíamos, ¿qué pasa si X yo lo reemplazo por 5? ¿Sí? Acá teníamos 5 no es un número primo, acá también podríamos reemplazar esa X por 5 y yo dijese, no es cierto que 5 sea un número primo. ¿Qué es esto? ¿Qué nombre tiene esto de acá? Posición. No, no qué, Es una proposición. pero ya No, tiene nombre. No qué. no No P. P, ¿no ves? No P, No P. exactamente. No P. Ese es no P. No es cierto que 5 sea un número primo. ¿Listo? Entonces, si nosotros encontramos el valor de verdad de no P, pues va a ser falso, ¿no? Si el valor de verdad de P es verdadero, el valor de verdad de no P, falso. ¿Listo? Ahora, si yo tuviera, por decirle, esta operación de acá, que la puedo tener f de x, entonces, no f de x, ¿qué viene a ser esto? ¿Una proposición o un esquema? Esquema. Esquema proposicional, porque sigo viendo la Sigue siendo variable un x. esquema proposicional. Exactamente, entonces para cuando nosotros estemos trabajando con estos esquemas proposicionales y trabajando con lo que son las operaciones, aquí vamos a necesitar poner los cuantificadores. Pero ¿qué pasaba en el caso que ya yo trabaje con proposiciones? Vamos a decir x igual a 5. Es como si yo tuviera acá f de 5. Entonces, no f de 5, ¿qué es esto? ¿Un esquema o una proposición? Una proposición. Una proposición. ¿Y cuál es su valor de verdad? Si es una proposición, ya tiene un valor de verdad. ¿Cuál es su valor de verdad? Falso. Porque yo tuviera valor de verdad de este esquema de acá, ¿no? ¿Sí? Y yo voy a decir, valor de verdad de f de 5 era verdadero. Entonces, no f de 5 era falso, pero aquí lo estoy negando. Y esto va a ser igual a verdadero. Entonces, no f, ¿qué vendría a ser? Verdadero. ¿Y cuál es el valor de verdad? Verdadero, ¿no? ¿Sí o no? Verdadero.
Exactamente, ¿ven? Porque es importante conocer lo que son la tabla de los valores de verdad. ¿Sí? Entonces, en este caso de acá, aquí yo no puedo calcular un valor de verdad. ¿Por qué? Porque sigo trabajando con esquemas proposicionales. Cuando yo puedo calcular un valor de verdad es cuando yo trabajo con proposiciones. Entonces el valor puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Entonces f de 5, valor de verdad, f de 5, valor verdadero. No f de 5 falso, pero lo estoy negando, ¿ve? ¿Acá? Verdadero, entonces verdadero, verdadero. ¿Listo? ¿Se entendió esta partecita? Sí. Bueno, Sí. ¿qué pasa en el caso que acá, mire, ¿qué pasa en el caso que yo trabajo con esquemas proposicionales definidos sobre un mismo universo? El resultado, y yo lo operaciono, el resultado siempre va a ser otro esquema proposicional. Vamos a decir h de x tiene 4 patas, k de x es mamífero. Si yo hago la disyunción exclusiva, o x tiene 4 patas o x es un animal mamífero, otro esquema proposicional. Si yo reemplazo esa x por cualquier nombre que esté dentro de mi conjunto universo, el resultado es una proposición, entonces tiene un valor de verdad. Pero cuando yo trabajo con esquemas proposicionales que no están definidos sobre un mismo conjunto universo, el resultado va a ser una expresión carente de sentido, ¿sí? Entonces, para que yo pueda operar con esquemas proposicionales, y tener un valor de verdad cuando reemplace esa variable x, tienen que estar definidas sobre un mismo universo. Por ejemplo, acá recordemos f de x es un número primo, h de x tiene 4 patas, x es un número primo, si no me equivoco, estaba definido sobre los números naturales, x tiene 4 patas, estaba definido sobre los animales domésticos. Entonces, si yo lo operaciono, dos esquemas que están definidos sobre dos distintos conjuntos universos, el resultado es una expresión carente de sentido. Entonces, dos esquemas proposicionales que están definidos en un mismo conjunto, si yo lo operaciono, el resultado va a ser otro nuevo esquema proposicional. Esa es la condición. El que siempre es otro esquema proposicional es la negación. Siempre la negación de un esquema proposicional, su resultado es otro esquema. Pero cuando ya yo lo estoy operando con operaciones binarias, para que el resultado sea otro esquema proposicional, ambos esquemas deben estar definidas sobre un mismo conjunto universo. Caso contrario, sería una expresión carente de sentido. ¿Sí? Pregunta. ¿Hay alguna consulta? ¿Se entendió? Sí. Ok, bueno. Entonces, a partir de este momento nosotros trabajamos con proposiciones y trabajamos con esquemas proposicionales. Esquemas proposicionales cuando ustedes ven que aparece una variable. Hasta ahorita estamos trabajando con esquemas en una sola variable, ¿sí? Tanto las proposiciones como los esquemas yo lo puedo operar. Ahorita vamos a empezar a darle cantidades. ¿Ya? Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a buscar la parte de cuantificador. Esperen un momentito, vamos a cerrar. Y vamos a abrir el otro documento. Ok. Cuantificadores.
Un momentito, por favor. Ok, seguimos trabajando con lógica de predicado, es decir, esquemas proposicionales en una sola variable, ¿sí? Entonces vamos a saber lo que son los cuantificadores u operadores. Decimos, en lógica formal, un cuantificador se puede ver la pantalla, también llamado, ¿se puede ver la Sí, pantalla? ahí se ve. También llamado cuantor, es una expresión que indica la cantidad de veces que un predicado o propiedad se satisface dentro de una determinada clase. Existen muchos tipos de cuantificadores. Entre los que son más utilizados está el cuantificador universal y el existencial. Entonces miremos lo que es el cuantificador universal. Se llama cuantificador universal en la variable X a la expresión para todo X, cuya notación es esta A invertida, ¿sí? Con una comita. Entonces, a partir del esquema proposicional, si nosotros le anteponemos este cuantificador, lo vamos a llamar proposición universal. Otras lecturas, para todo X, para cada X, para cualquier X, cualquiera que sea X, sean todos los X, para cada una de las X. Por si acaso la tengo la clase grabada sin el ladrido del perro que está acá afuera, así que esa la voy a subir ya. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los cuantificadores universales, es con la expresión para todo. El otro cuantificador es el cuantificador existencial. El cuantificador existencial, la notación es esta, E invertida con 2 puntitos. Si nosotros anteponemos a este esquema proposicional el cuantificador existencial, nosotros la vamos a llamar la proposición existencial. Otras lecturas, existe por lo menos un X, hay algún X, algunos X, pocos X, muchos X. Bueno. Acá, por ejemplo, repasando ya para que tengamos idea de qué es una proposición en lo que es un esquema, nosotros tenemos el siguiente enunciado. Luis conversa. Proposición simple. Le vamos a poner un nombrecito. P, Luis conversa. Si nosotros quisiéramos negarlo, no es cierto que Luis conversa, proposición compuesta, no P. Pero si nosotros tenemos la expresión C de X, X conversa, esquema proposicional en una sola variable. No C de X, la estamos negando, X no conversa, esquema proposicional. La negación de un esquema proposicional siempre va a ser otro esquema proposicional, ¿sí? Es más, si yo acá, si quisiera seguir trabajando con esto de acá, y dijese, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado acá? ¿Un esquema o una proposición? Es una proposición. Exactamente, es una compuesta. proposición. Es una proposición, ¿sí? Entonces esta proposición nosotros la tendríamos que llamar no P, o directamente si nosotros lo vemos así. Vamos a decir que nosotros vamos a poner ahora a estos esquemas, le vamos a poner cantidades. Entonces yo podría tener la siguiente expresión. Alguien conversa o todos conversan.
¿Alguien conversa o todos conversan? Cuando yo identifico una palabra que me expresa cantidad, acá alguien y todos son palabras que expresan cantidad, estamos hablando de esquemas proposicionales. ¿Sí? En este esquema proposicional nosotros estamos hablando del cuantificador existencial. Alguien, algunos, alguien, no todos. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero formalizar, lo primero que tengo que hacer es declarar los esquemas proposicionales. Igual que en las proposiciones compuestas, ¿no? Lo primero que teníamos que hacer era declarar nuestras proposiciones simples. Lo mismo hacemos acá, declaramos nuestros esquemas proposicionales. Yo siempre he utilizado la primera letra de mi esquema. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar cualquiera, pero se recomienda eso. Esto es igual que en programación, ¿no? Entonces ponemos C de X, X conversa. Pero necesitamos ponerle la cantidad, cuantificador existencial, E de X, C de X. Alguien conversa. ¿Sí? Todos conversan. Esquema proposicional. Si nosotros miramos cuantificador universal, declaramos los esquemas C de X, X conversa. Este es un esquema proposicional. Y ahora tenemos un esquema proposicional cuantificado. Todos conversan. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a observar ya a partir de este momento. Si vemos una variable X, un esquema proposicional. Si vemos que existe una palabra que nos indica cantidad, esquema proposicional es cuantificado. ¿Sí? Miren acá. Todos los estudiantes están conversando. ¿Sí? Entonces, esta palabra todo me está diciendo que son esquemas proposicionales cuantificados. Lo primero que tengo que hacer es declararme los esquemas proposicionales. Entonces, siempre lo vamos a mirar las primeras letras de los predicados. Acá tenemos E de X. X es un estudiante. El otro predicado, C de X, X conversa. ¿Sí? Si yo leo esta expresión de acá, todos los estudiantes están conversando, la operación es la condicional material, ¿no? E de X, entonces C de X. Aquí yo diría, los estudiantes están conversando, ¿sí? Todos para todos. Entonces, el alcance de este cuantificador es toda esta expresión que yo tengo acá. Ya estamos hablando de alcance, ¿sí? Si yo dijese, todos los estudiantes desayunan por la mañana, para todo X, E de X, entonces D de X. Acá tenemos la tablita, ¿sí? De lectura. Entonces tenemos cuantificador universal, cuantificador existencial y los sinónimos o otras lecturas para que nosotros podamos traducir. Algún avaro es socio. Algún cantidad. Predicado, avaro y socio. Declaramos A de X, X es avaro, S de X, X es socio. Algún avaro es socio. Juan es maestro. Proposición simple, P. O podríamos decir, todos son maestros. Entonces, acá yo veo todo, esta palabra todo ya me está indicando cuantificadores, cantidad,
Y cuando existe una palabra que me indica cantidad, estamos hablando de esquemas proposicionales. Entonces vamos a declarar nuestro esquema proposicional, M de X, X es maestro, y todos son maestros. Y yo también podría traducir acá, ¿no? Yo podría decir, ¿qué pasa si X es igual a Juan? Y podría decir de la siguiente manera, ¿no? Reemplazando ahora esa X por Juan. Juan es maestro. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos los esquemas proposicionales, nosotros cuando existe un conjunto de individuos, personas, animales o cosas que tienen una característica. Para nosotros poder hablar de conjunto de estos sujetos, cuando yo digo sujetos, términos o sujetos, pueden ser personas, animales o cosas que tienen una característica. Entonces, para eso nosotros utilizamos los esquemas proposicionales. Ustedes en programación es cuando ustedes están utilizando lo que se llaman los procedimientos y las funciones, ¿no? Yo no sé si ya están avanzando ese tema o algunos han visto. Los procedimientos, digamos, son procesos que ustedes pueden llamar en cualquier parte de su programa y lo único que le hacen es pasar parámetros. Entonces ustedes pueden hacer un programa, digamos, calcular si un número es par y poder pasarle parámetros. Sus parámetros pueden ser números 2, 5, 10, digamos. Entonces estos procedimientos lo que hacen eso. Si nosotros queremos asociarlo a lo que es la computación, ¿sí? Bueno, entonces, ya saben, trabajamos con proposiciones, esquemas proposicionales cuantificados, ¿sí? Lo mismo si nosotros trabajamos con esquemas proposicionales cuantificados y reemplazamos esas variables por nombre, lo mismo nosotros podemos calcular sus valores. Bueno, acá tenemos otros ejercicios más. Y vamos a decir, variable libre es la que no se conoce su tipo o valor. Este tipo de variable no interviene ni en las proposiciones ni en los predicados. No están al alcance de ningún cuantificador. Y la variable ligada es la variable que se encuentra en un esquema proposicional, va precedida por un cuantificador. Contiene una letra con la misma forma. Entonces, si yo tengo esta expresión X menos Y y cuantifico una de las variables, acá yo estoy con dos variables X y Y, entonces mi variable ligada es la que va precedida por un cuantificador y mi variable libre es la que no tiene o no se conoce su tipo o valor, si está libre de toda cantidad. Entonces existen dos reglas. Una variable ligada no puede sustituirse y ninguna variable puede estar ligada por más de un cuantificador. Vamos a conocer dos leyes que la vamos a llamar la negación de enunciados cuantificados. Entonces, si nosotros podemos mirar acá, ya conocemos nosotros lo que es esta notación, ¿sí? Esta notación es la notación de equivalencia lógica, ¿ves? Decíamos, dos fórmulas son lógicamente equivalentes si arrojan idénticos valores de verdad. Es decir, esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula de acá. Yo puedo reemplazar esta fórmula por esta, o esta por esta, porque es de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen estas dos leyes? La vamos a llamar negación de enunciados cuantificados. Me dice la negación de un esquema proposicional cuantificado de manera universal es lógicamente equivalente. La negación, metemos la negación al esquema, a la negación del esquema proposicional cuantificado de manera existencial. Al revés, ahora decimos la negación de un esquema proposicional cuantificado de manera existencial es lógicamente equivalente, metemos la negación
a la negación del esquema proposicional cuantificado de manera universal. ¿Sí? Entonces, esas son dos leyes equivalentes y las vamos a estudiar y las vamos a adicionar a nuestras leyes cuantificacionales. Tenemos expresiones de doble acción. Por ejemplo, si ustedes ven el no, directamente esta es su formalización. No. No para todo x, f de x. Si ustedes ven la expresión nada, nadie, ninguno, ningún, para todo x, no f de x. Aprenderse estas expresiones le va a ayudar a la formalización. Bueno, entonces, para que nosotros podamos entrar a las prácticas, yo necesito que ustedes se lean la lección de proposiciones categóricas. Y también que se bajen las leyes de la lógica cuantificacional. Porque esta semana nosotros tenemos que terminar esta primera unidad aprendiendo a inferir con cuantificador. Le voy a decir las lecciones, ¿ya? Un momentito, por favor. Esta semana terminamos la primera unidad. Hemos puesto para el 4 de noviembre, ¿no?, nuestro examen. ¿Jóvenes? La primera clase había dicho que era para finales de octubre, ingeniero. De ahí no dijo nada más sobre el examen. Al 29 habíamos dicho, ¿no es? Pero para el 29 le cuento, tal vez no alcancemos, porque para el 29 estaríamos a 2 semanas. Entonces pongámoslo, por favor, para el 4 de noviembre, ¿ya? 4 de noviembre, vamos a ver si... ¿Qué día es 4 de noviembre? ¿Qué día es? Claro, ¿qué día es? Jueves, no puede ser jueves, entonces tendría que ser para el viernes 5 de noviembre. Anoten primer examen parcial, ¿ya? Para el 5, ¿no? 5. ¿Presencial va a ser, ingeniera? Sí, presencial. Yo tengo que pedir desde ahora en su horario de clase, por si acaso. Bueno, entonces estamos terminando inferencia, ya hemos visto esto. Ingeniera, una pregunta, Diga. ¿sobre qué temas va a ser en el examen que vamos a dar? Unidad 1 y 2. Ya, gracias, ingeniero. Ya, entonces sería 1.20, 1.21, 1.22, 1.20, 21, 1.22. Esperemos un ratito. 1.22, ya esa es la lección. Y las leyes de la lógica cuantificacional están como una guía también. Estaría en la 1.24, exactamente. Y la 1.24. ¿Listo? Entonces el miércoles nos quedamos a hacer ya, vamos a trabajar sobre las proposiciones, vamos a operacionar sobre las proposiciones y vamos a aprender, ya vamos a simbolizar las premisas con las que vamos a inferir. Entonces eso es lo que vamos a hacer, disculpen, el día miércoles, para ganar tiempo, y el día viernes y entrar de hecho a lo que es la cuantificadores con inferencia con cuantificadores, ¿ya? Ok. Bueno, hago entonces el control de lectura, ¿no? El control de lectura era hasta, recuérdenme por favor. 1.21. 1.21. 1.21 que es cuantificadores u operadores, ¿no? Ese sería su tercer control de lectura.